a comenzar, bueno, yo quiero, en primer lugar, obviamente, agradecer a Jiménez Jure por el tiempo que se tomó en leer de manera muy metódica, como él lo es, nuestros libros, particularmente los libros iniciales nuestros. Yo diría que es una trilogía, Los ríos de la ira, El hacha de los santos y Príncipe de Lluvia y Duelo. Fueron los tres primeros libros que tuve la dicha de publicar. El primero, no sé si Jesús Salazar estará por acá, me lo publica La Espada Rota en 1987. Se llama Los ríos de la ira, luego de haberse ese libro ganado la primera mención de honor en uno de los premios que era tal vez el más relevante de la época, como fue el premio Francisco Lazo Martí del Ateneo de Calabozo. Yo era apenas un inédito poeta cuando osé concursar en ese certamen. Para la época uno tenía que concursar con libros obviamente inéditos y con un seudónimo. Ahorita ya tú puedes concursar con tu propio nombre. Entonces, yo lo envié, un inédito y desconocido autor, a excepción de quienes me pudieron haber leído en Antorcha, en El Tigre, que podrían ser muy pocas personas, o en el papel literario del Nacional, gracias a la bondad y generosidad de Luis Alberto Crespo. Ese libro, Los ríos de la ira, tuvo un prólogo muy importante de uno de los poetas vivos más importantes de Venezuela, Gustavo Pereira. Posteriormente a esa edición que hace Jesús Salazar de La Espada Rota, yo comienzo ya a dedicarme, yo diría casi exclusivamente, aparte de andar con Douglas Bravo, primero en el PRD, luego en Tercer Camino, y a la vez ser uno de los activistas de derechos humanos más visibles de esos años. Obviamente estudiaba Derecho, ya me había venido de Mérida. Yo comencé a estudiar letras en la Escuela de Humanidades de Mérida. Previamente, para que tengan ustedes una idea, para uno entrar en una universidad autónoma en aquellos tiempos en este país, había que ser literalmente familiar de un profesor de la universidad, amigo o algo así, porque pocas personas ingresaban, a menos que sacases 20, fuese un summa cum laude y bueno, te escogieran. Entonces, ¿qué camino te tocaba? Organizar un comité de bachilleres sin cupo y pelear ese cupo. Yo fui presidente del comité de bachilleres sin cupo de la ULA en 1981. Desde finales del 81 hasta mediados del año 82. Tuvimos que tomar el rectorado como 4 veces, la gobernación de Mérida, el viaducto, cerrarlo cualquier cantidad de veces. Fuimos reprimidos por la Guardia Nacional. Se sucedieron hechos muy terribles, represión brutal con heridos, hasta que a mediados del año 82 era rector José Mendoza Angulo, un represor de allá de Barinas, y era gobernador de Mérida Edesio Larriba Araujo, un copellano de esos fascistas terribles. Posterior a toda esa ardua lucha, logramos ingresar a la Universidad de los Andes 1.200 estudiantes. Y yo ingresé entonces a estudiar en la Escuela de Letras, donde conocí a mi buen amigo Jiménez Jure de manera fugaz. Él ya era un célebre escritor novelista, director de prensa de la universidad, y yo era un activista revolucionario que andaba con Caracciolo León. Caracciolo León era el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la ULA. Y de esa etapa yo rescato, eso tiene mucho que ver con lo que él recoge en este libro. Yo rescato mi vocación de lector.
yo los invito a todos los presentes a que una de las maneras de combatir la lentitud neurológica, la movilidad física inclusive, aparte de hacer ejercicio, es leer. Leer, así sea una hoja en el día. Si quieren en físico o si quieren audiolibros o si quieren en laptop, internet, pero leer. Es una manera increíble de avanzar, de madurar. Yo era un lector muy increíble, me la pasaba metido en todas las librerías que conseguía, en el Tigre, en la librería Tixi, que quedaba en la calle Bolívar, en Mérida, en la librería universitaria de la ULA. Increíble librería donde uno conseguía todos los libros imaginarios y por haber. Tal vez eso fue lo que yo más rescato de querer ser escritor estudiando en la Escuela de Letras, porque créanme que allí fue un profeta, el Chino Valera Mora, cuando dijo: huid de las escuelas de letras, allí todo es incoloro, inodoro e insípido. Él lo escribió en un libro que se llama Amanecí de Bala, que le publicara, por cierto, un gran amigo de Jiménez Ure, Pedro Rincón Gutiérrez, rector de la Universidad de los Andes. Él tenía una editorial impresionante, yo diría la más célebre del interior del país, porque allí se publicaban los libros de emergentes, de los grandes poetas venezolanos, y Perucho le publicó a Víctor Valera Mora su libro más célebre, que es Amanecí de Bala. Entonces todos queríamos ser como el Chino Valera Mora, algo sumamente complicado, pero era nuestra inspiración. Entonces, eso de que tú vas a meterte, por ejemplo, en la Escuela de Letras para ser poeta o aprender de la poesía fue algo adolescente, muy soñador, muy ingenuo. Pero sí me sirvió, obviamente, la Escuela de Letras. Me sirvió para conocer un mundo irreal, o sea, alguien nacido en la mesa de Guanipa, en una sabana calurosa y fresca de noche, y de pronto ir al paisaje de las cordilleras nevadas fue algo impresionante, es como un salto al vacío. Aquí hay algunos merideños presentes, ¿cierto? Israel, aparte de Israel y Jiménez Ure, ¿quién más? Andinos, aquí hay muchos andinos. Se va a vivir a Mérida. Aquí está Fuenmayor, ¿quién más? ¿Quién más aquí? Moira, tú no eres andina, ¿quién es más? Tú también eres andino, wow. Pero alcen la mano los andinos, pues. Los gochos. Oye, aquí hay un poco de gocho. No, tú no eres gocho. Bueno, lo cierto es que el paisaje impresionante de Mérida me impactó enormemente. Tanto así que en mi último año en Mérida yo lo viví. Algo increíble, en el páramo de la Culata. Todo el año 83 lo viví en el Valle. Y yo me hice una promesa, independientemente de no volver a estudiar letras allí, todos los años, a partir del momento en que me retiré de la universidad, yo voy a Mérida, es algo increíble. O sea, pocas veces he dejado de ir en el tiempo y a veces he ido incluso hasta 5 veces en ese año. He celebrado cumpleaños allí, me he reunido con todos los poetas más impresionantes del momento de esa época, aparte de Palomares, que es nuestro gran maestro. Exhumamos sus restos hace apenas 2 semanas, cremamos sus restos y lo llevamos a una capilla donde él vivió sus últimos años, allí en el Valle, en el páramo de la Culata. Se hizo un acto muy hermoso con presencia de su esposa, su viuda, sus hijos, muchos poetas presentes, el gobernador hermano Jason y todos. Pues allí ahora se comprometió el gobernador en la parte que es de arena del jardín, convertirlo en cemento, hacer un busto y todos los actos literarios de mayor relevancia de Mérida, él prometió hacerlo donde está esa capilla. Aparte de Palomares, conocí en ese momento a Edmundo Aray, Pepe Barrueta,
entre otros. Y eso ya o uno lo marca para siempre, independientemente que no desee ese destino, terminar siendo un profesor de literatura. Porque al graduarme en la Escuela de Letras, mi destino laboral inmediato era ser profesor en la universidad. Creo que no me equivoqué al retirarme, siempre rememoro a veces cuando hay actos como esto, mi regreso realmente increíble, surrealista al Tigre. Mi despedida de Mérida en ese primer ciclo fue ir a un concierto de Silvio Rodríguez en noviembre de 1983 en la Plaza de Toros. Imagínense, la Plaza de Toros de Mérida es inmensa. Esa plaza estaba repleta porque Silvio en los años 80, créanme, era un semidios, pues todavía lo es para muchos de nosotros, de mi generación. Y entonces yo fui a ese concierto y al otro día tomé un avión de Mérida a Caracas, de Caracas a Barcelona, y recuerdo que una tarde me puse un sombrero, yo usaba un sombrero que usan los vietnamitas para ir a sembrar. No sé si lo han visto, que es así grandísimo. Y yo me bronceaba bastante. Alguna gente cuando perdía el bronceado decían, oye, ¿qué te pasó? Tú no eras moreno. Entonces, bueno, era algo increíble, ¿vale? Yo creo que uno, o sea, esa ciudad a uno le da un toque extraño, porque yo agarraba y me bronceaba todo el día, así, pero sin bloqueador solar, o sea, no, nada de eso. Entonces, no, Michael Jackson lo hizo al revés, de moreno se puso blanco. Yo quería ser, no sé, era algo extraño, pero como había tanto frío en esa ciudad, era impresionante. Mérida en esa época, a principios de los 80, el granizo caía todos los días. Ahorita antier cayó granizo en Mérida y fue un suceso, pero eso caía todos los días granizo y la niebla tapaba todas las calles. Pues yo llego a Mérida en el año 81 y era así, ¿no? Y de pronto cuando llego a mi casa, imagínense, pensaban que estaba estudiando ya mi tercer semestre de letras y de pronto llego, las vacaciones eran en diciembre, yo llego en noviembre con ese sombrero y una maletota grandísima, wow. No, pues eso fue algo terrible en mi casa porque, o sea, en aquella época que un estudiante se saliera de la universidad, ahorita es algo normal, se cambian de 7 carreras en un año sí, un año no, pero en aquella época, wow, en ese pueblo me vieron algo así como el Chacal, o un Bin Laden, algo así, oye, este es un loco, un malandro. Y me dieron como que por un fracasado. Es un ejemplo de que las cosas no pueden ser tan blanco y negro, ¿no? Porque eso pudo haber marcado mi vida para siempre. Yo pude haber terminado en el Tigre vendiendo telas de pronto o sembrando merey, no sé. Pero decidí, porque yo creo mucho en la resiliencia. Créanme que sí, o sea, esa gran derrota que al mismo tiempo la convertí en victoria, pudo haber sido el precipicio de donde no pude haber salido, porque era la ruptura de un sueño. O sea, la escuela de letras no me hizo poeta, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Y entonces estar así todos los días mirando a la nada, pero reflexionando. Apenas tenía 21 años. Es una edad muy terrible, ¿no? Pero a la vez muy hermosa. Y en ese tiempo, ¿qué dije? ¿Qué crees tú que me tocó hacer? Yo dije, voy a escribir un libro. No lo aprendí en la escuela de letras, pero yo he leído bastante, he vivido bastante, he sufrido desamores, fracasos, me ha ido bien en otros aspectos de la vida como líder. Entonces, bueno, empecé a escribir Los ríos de la ira, que es mi primer libro. Un fragmento muy grande de ese libro, que se llama Iracara y Memorias del Mar Negro y la Lluvia, lo mando a un concurso donde el papá de mi gran hermano, Raúl Casal, era el jefe de la revista
que patrocinó el concurso. Se llama la revista Cueyú Latinoamericano. Y yo me gané, porque bueno, era también ser ganador, pues. Yo fui primer finalista de ese concurso, porque lo ganó una poeta nicaragüense muy célebre que se llama Claribel Alegría, algo así. Y entonces lo grandioso de la edición era que tú aparecías en la página central como afiche el poema que fue ganador. Y entonces verme allí, imagínate, yo dije, bueno, no todo está perdido. Ya yo estaba estudiando, vean el salto que di entonces, comienzo a escribir Los Ríos de la Ira, y estoy hablando en primera persona porque este libro tiene que ver con eso, ¿no? Con todo eso, tiene que ver con un acercamiento a mi vida y a mi obra literaria para que los que se acercan a mis libros entiendan un poco de dónde vengo yo. Porque de pronto la gente lo que ve es, bueno, el fiscal general o el que fue gobernador de Anzoátegui o el que se llevaron detenido y casi matan el 11 de abril cuando era diputado. Pero previo a todo eso ocurrieron infinitas cosas inmemorables, ¿no? Y parte de lo que estoy contando es muy breve, tiene que ver con eso, ¿no? El origen de mi identidad como poeta venezolano, ¿no? Que es lo que más me honra, como bien lo dice mi hermano Jiménez Jura al final. Ese es el título que yo quisiera llevar. Chávez me honró con algo realmente impresionante, pero creo que lo hizo más por cariño que por otra cosa, al nombrarme el poeta de la revolución. Él lo hizo porque en esa época ya posterior a lo que estoy narrando, vean ustedes que nada es casual, yo empiezo a escribir y un día voy a leer un poema también de esa época donde yo para derrotarla, yo nunca he sido depresivo. Yo no les aconsejo a nadie que sufran de depresión. Una cosa es estar triste, una cosa es tener melancolía, pero la depresión no. La depresión es una enfermedad fuerte, porque la depresión es la enfermedad de la tristeza incurable. Entonces, bueno, ahí sí es verdad que te convierte en un trastornado mental, lamentablemente, entonces te tienes que medicar, etcétera. Yo no he llegado allá, lo mío ha sido una melancolía y la nostalgia feliz. ¿Qué es la nostalgia feliz? Porque mucha gente dice, no, la nostalgia, eso está triste todo el tiempo. Mentira. Existe la nostalgia feliz, que es rememorar, tener una memoria de los momentos más bellos de tu vida y cuando tú los recuerdas, tú eres feliz. Entonces es la nostalgia feliz. Entonces es lo que yo recupero de todo eso. Entonces yo fui saliendo de esa melancolía. Bueno, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Será que yo lo que hacía era cuidar el negocio de mi papá? Se llamaba Almacén Río y luego se convirtió en Mueblería Río, un negocio que vendía relojes, zapatos, ropa de niños, de damas, de todo. Era algo increíble ese lugar, era como un bazar. Y luego se convirtió en una mueblería. Mi papá construyó un edificio de 4 pisos allí, que es la casa paterna nuestra, que por cierto, cuando la guarimba la asediaron y casi la quemaron, para que ustedes vean los fascistas a lo que pueden llegar. Eso fue una noticia y ahí detuvieron, yo era defensor del pueblo, a los que intentaron hacerlo. Sale un loco diciendo, aquí es la casa paterna de fulano, y empezaron a tirar piedras ahí y gritaban, la próxima marcha la vamos a quemar. O sea, cuente qué, por qué. Y eso no pasó hace 400 años, eso pasó en el 2017. Lo cierto está que la casa previa a esa, donde yo vivía, en la calle Bolívar, tenía un gran balcón. Y entonces yo dije, bueno, me toca trabajar con mi papá, leer, hablar con mis amigos. Eso era lo que yo hacía. Y escribir y leer. Hasta que un día un amigo mío, nunca yo olvido los nombres de las personas que me han apoyado. Como Yamil Acero en Mérida, nativo del Tigre, siempre publico fotos con mis amigos de infancia. Yamil, Edel, Walín. Yamil, estudiando yo en el Liceo Briceño Méndez, un día agarra y me toca por la espalda y me dice, mira, nosotros te escuchamos cantar. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿de cuándo este tipo de cantante? Pero hubo un concurso de música folclórica y llanera en el liceo donde yo estudiaba, el Liceo Briceño Méndez. Yo tenía apenas
15 años. Estudiaba cuarto año y de pronto yo, es una vaina de loco, pero no sé, todo pasa por algo. Por eso les digo, nada es casual, todo tiene un sentido. O sea, dígame usted, yo cantando una música llanera o folclórica, yo no sé hacer eso. Pero yo agarré y dije, me voy a meter en ese concurso, pero nadie me decía que lo hiciera, eso es vaina mía de la cabeza. Y como yo escuchaba tanto a Lee Primera y a Silvio Rodríguez, en esa época nuestra generación, qué lástima que ahorita la gente de esa generación mía, quinceañera, escuchábamos Silvio Rodríguez, el rock and roll. Créanme que yo escuchaba, se lo juro, Pink Floyd, porque ya existía Pink Floyd de los años 60, yo nací en el 62, obviamente de Doors, Jim Morrison, eso era lo que uno oía, los Rolling Stones, eso se escuchaba en la radio. Yo no iba a una discotienda y compraba un cassette o los long play de estas personas, Graham Nash, Neil Young, no les estoy mintiendo, Cat Stevens. Yo por lo menos vi, siendo un liceísta, la película Las Fresas de la Amargura. No sé si hay alguien de mi generación aquí, pero esa película es algo muy bello, que era de la cultura hippie, del movimiento rebelde que enfrentó la guerra de Vietnam. Y la banda sonora de esa película, le estoy hablando del año 73, 74, yo la vi en el cine principal que quedaba frente a la Plaza Bolívar. La banda sonora era la de Neil Young, cantando algo así como que pasando por el río. Down for the river. Correcto, que era pasando por el río, de Neil Young. Bueno, uno a esa edad, 12, 13, 14 años, eso es lo que oía. ¿Qué oyen ahora las personas, los jóvenes de esa edad? Dios me perdone. O sea, algo realmente repugnante, porque si tú me dijeras, ok, de vez en cuando, y vamos a escuchar otras músicas. Yo también escuchaba a Julio Iglesias, me acuerdo. Hay una canción que se llamaba Me olvidé de vivir. ¿No se acuerdan de esa canción? A mí me gustaba esa canción. Esa canción era bien bonita. Pero, y me gustaba Cat Stevens. Graham Nash. Cat Stevens cantaba una canción, Father and Son, padre e hijo. Todo eso uno lo oía. Ahora es una vaina increíble que yo nunca voy a entender por qué esa adicción es algo ya neurológico a solo oír reggaetón las 24 horas. O sea, las 24 horas es dale con eso. Y entonces nosotros hemos hecho denuncias severas porque como en los preescolares aquí, yo tengo videos preescolares y maternales, niñas con un pañal haciendo twerk en el piso. ¿Ustedes saben lo que es ese baile? Es como una relación sexual pero en el piso. Pero entonces, ¿cómo lo puede hacer una niña de 2 años, de 4 años? Eso no puede ser. Entonces lo bailan no, escuchando los papás, me imagino, los hermanos y cómo una maestra permite eso. Lo cierto está que esas cosas fueron la salvación de nosotros, ¿no? Escuchar esas canciones, leer. Entonces me salva en ese tiempo de precipicios la música, oír música, hablar con mis amigos, leer. Vean ustedes, yo en el liceo, ¿a quién cree usted que o sea, uno era liceísta en esa época, en los años 70, y no estoy mintiendo, yo no era el único, pero los que nos gustaba leer, ¿qué leíamos? Hermann Hesse. Calcula a alguien de 15, 16, 17 años leyendo a Hermann Hesse, el autor del Lobo Estepario, Bajo la Rueda, Narciso y Golmundo. Nosotros leíamos a Khalil Gibran, el poeta libanés que murió en Francia, vivió en Nueva York, que escribió El Profeta, El Vagabundo, El Loco. Mi hijo mayor por eso se llama Gibran. Nosotros leíamos a Nietzsche, Friedrich Nietzsche, en esa época, siendo menor de 18 años y mayor de 18 luego. Yo leí, por ejemplo, El Zaratustra, siendo menor de edad. Yo le regalé el libro Zaratustra a Hugo Chávez en prisión.
le regalé obviamente poemas míos, luego les contaré eso en esos tiempos, y tal vez por eso él quiso darme ese apodo, ese nombre. Pero la lectura es una salvación, yo que se los digo. Pero obviamente hay que ser selectivo. Aquí tenemos, miren, libros hermosísimos. Si vas a leer libros que te induzcan al satanismo, obviamente no, porque también ellos lo hacen. La fuerza del mal hacen eso. Trabajan lo que llaman los efectos neurológicos de una lectura, de oír una canción. Pero a mí me sirvió para el bien. Entonces, de pronto un amigo mío, Néstor Tobar, con quienes compartíamos estas lecturas, me dice, oye, vale, lo que hacemos es puro leer, y debemos estudiar. Yo no quería estudiar en la UDO. En la UDO, ¿qué era lo que daban? Ingeniería. Yo me sacaba 0,0 en matemática, en física, en química. Licenciaturas en, que si administración, bueno, aquí Belín es un fenómeno. Tú sacarías 20, Belín, pero yo creo que me ponían 10 así como por, bueno, pobrecito. Algo así, pero en castellano sacaba 20. Entonces, ¿qué ocurre? Me dice este amigo, vamos a estudiar Derecho en Caracas. En Caracas en los años 80, no sé, aquí debe haber gente que vivió en esa época. Te mataban, oigan bien, por un zapato Adidas para robártelo, o unos lentes Ray-Ban, o una gorra de alguna marca. Te daban un tiro para quitártelo. Estamos hablando de la Venezuela de los años 80. Y entonces cuando yo le dije a mis padres que iba a venirme a Caracas, bueno, eso era como que algo así, bueno, este hombre se va para la Cota 905, la peor época de, ¿qué? Del Picure, algo así. Pero bueno, fue mi mejor decisión. Me vine, hice mis estudios de Derecho, anduve hasta el final con Douglas Bravo. Una época peligrosísima, porque andar con Douglas Bravo era como andar créanme, no sé, con alguien del Hamas allá en Palestina, algo así. Porque a Douglas, a pesar de que ya lo habían indultado, siempre lo perseguían, lo detenían por 4 horas en una alcabala, que eso fue N veces. Íbamos en una alcabala, su cédula, entonces tenía ya su cédula, Douglas Bravo. O sea, ya él estaba indultado, eran 3 horas esperando ahí, haciendo llamadas, pero ¿para qué? Si ya estaba indultado. De hecho, luego del 4 de febrero y luego del 27 de noviembre se lo llevaron preso. Y lo acusaban de rebelión militar. Algo increíble. Estudié Derecho por algo, vean esto, ¿no? Yo fui entonces luego el abogado de Douglas Bravo preso y fue el que lo sacó de la cárcel 2 veces. Después del 4 de febrero y después del 27 de noviembre. Algo increíble, sin saber mucho, pero bueno, yo decía un recurso de amparo, eso es lo que hacíamos, era un habeas corpus lo llamaban. Porque lo detenían y lo dejaban secuestrado 14 días, habría una especie de represión legal, que tú podías estar detenido 14 días incomunicado, legalmente. Ahorita no, ahorita apenas tú eres detenido, bueno, imagínense, en menos de 48 horas, si no te presentan ante el Ministerio Público, te tienen que soltar. Si no, es una privación ilegítima de libertad y pudiera convertirse en una desaparición forzada. Pero en aquella época eso no le paraban a nada de eso. Pero lo cierto es que en ese trecho me publican este libro, Los Ríos de la Ira. Posteriormente, entonces imagínense yo estudiando en la Santa María con un libro de poesía, wow. Y con mi foto atrás, era algo extraño, ¿no? Vestido así todo de negro. Entonces yo usaba una guitarra que me regaló mi mamá a los 12 años, yo me la llevé para Mérida, me inscribí en un curso de guitarra, no pude aprender. Pero yo cargaba la guitarra. Oye, un tipo exótico, vestido de negro con una melena, con una guitarra, hermoso, pero menos mal que nadie me decía que la tocara, porque no sabía tocarla. Solo era, me acuerdo, algo así como cambur, pintón. Era como una cosita así que sonaba.
Pero esa guitarra me la llevé a Caracas, ¿no? Y entonces en la Santa María, o sea, ahí lo que habían es puro cifrinito, o sea, no estoy hablando mal de ellos, pero eran puros niñitos bien, porque era la Santa María que se inauguró allá arriba en, recuérdenme por favor, era el rector lo fue mayor. ¿Serán familia tuyo? Por la Urbina, no sé si todavía estará ahí. El primer año en que inauguran esa sede fue cuando yo ingreso, en el año 85. Entonces, bueno, ahí todo el mundo era, tú sabes, engominadito, así, con joyas y tal. Llegaban en motos, en camionetas, y yo llegaba con un morralito ahí, con esa guitarra, hasta que un día una muchacha me dice, oye, pero tócanos la guitarra. Y todo el mundo toca la guitarra. Entonces tuve que ponerla con un, ¿cómo se llama? Un cartucho, ¿cómo es? Un estuche, porque no la sabía tocar, pero me gradué en 5 años. Luego hice, sorprendentemente, vean, luego me discipliné en el derecho, hice una especialización en derecho penal, comencé a estudiar derechos humanos, luego de, será 30 años, no sé, recuperé mis notas, algo sorprendente. Claro, porque comencé a estudiar una maestría en Derechos Humanos, a la vez tenía que criar a mis chamos, a la vez tenía que ser jefe de la Oficina de Derechos Humanos del Consejo Municipal de Caracas, nada es casual. Yo fundé la primera oficina de Derechos Humanos a nivel municipal de Venezuela. Y allí fui, vean ustedes, allí yo atendí a Nicolás Maduro, líder sindical, hoy presidente de este país, de la represión brutal que había contra el presidente Maduro en esa época. Lo detuvieron unas 3 oportunidades, a Cilia, su querida esposa, 2 veces, a Freddy Bernal 8 veces. Y yo era quien los asistía, porque nadie quería acercarse a ellos. Entonces yo me pregunto, ¿y las ONG dónde estaban? Las ONG no los atendían. ¿Por qué? Porque ellos estaban vinculados a la extrema izquierda. Entonces, oye, no, esto te va a agarrar C20, el de la disípera, el DIN, te pueden meter preso. Entonces, yo no era diputado, yo ni siquiera era diputado, y yo los asistía a ellos, ¿verdad? Y obviamente así fue. Antes de ser jefe de la Oficina de Derechos Humanos, fui abogado de la Fundación de Derechos Humanos que dirigía Enrique Ochoa Antich. Mi querida amiga Delcy Rodríguez era la abogada de esa fundación. Ella renuncia para irse a estudiar un posgrado fuera y yo fui entonces el consultor jurídico de esa fundación. En medio de todo ese berenjenal ocurre el año 92, la rebelión del 4 de febrero, y yo me atreví, Raúl, por favor, acércate a este auditorio, no tengas miedo, chico, no te van a hacer nada. Por favor, un aplauso para Raúl Casal, vale, gran hermano mío de toda la vida. Esta feria es posible, entre otros, por Raúl. Debemos darle a él siempre ese reconocimiento porque es un trabajo de hormiga. Esta feria culminará en 10 en Caracas y arrancará por toda Venezuela, imagínense. No, nada fácil. Entonces, un día, Raúl, fíjate, hay una cola inmensa, como de aquí hasta allá, en el cuartel San Carlos, para ver a Hugo Chávez, porque esos fueron los primeros días de Hugo Chávez ir preso. No crean que eso duró mucho, pero esto era un peregrinaje a ver quién entraba a ver a Hugo Chávez. Entonces, el chequeo que te hacían no era rígido, pero no tanto así. Era más o menos rígido. Entonces, yo veo a Pablo Medina, que era diputado de la causa R, en la cola, y yo le digo, mira, yo hice un poema dedicado al 4 de febrero que se llama Maizanta. Yo quisiera entregárselo a Hugo Chávez. Entonces él me dice, bueno, ven, ponte al lado mío, yo voy a decir que tú eres mi asistente. Le digo, ¿y tú crees que me van a dejar entrar? Él tenía inmunidad parlamentaria y solamente a los diputados, los abogados, los familiares directos de los que estaban ahí presos lo dejaban entrar. Igualmente en la cola decían, no, tú no puedes entrar, y así, pero la cola era inmensa, ¿no? Por eso fue que lo sacan del cuartel San Carlos y lo mandan a la cárcel más inhóspita, a Yare, una cárcel de presos comunes.
donde es mentira que era un hotel 5 estrellas, a ellos los colocan en la planta baja de un edificio de presos de 4 pisos, en la planta baja, que era una oficinita del director de la cárcel, y convierten esa planta baja en pequeños calabozos. Entonces dicen, no, que Chávez vivía en un hotel 5 estrellas en Yare, mentira. Ahí había como 50 grados de calor, humedad, los presos gritando porque los apuñaleaban. Eso todo lo oí yo porque yo luego 6 veces pude ingresar a Yare, pero esa vez en el San Carlos fue la única vez que ingresé y le pude dar el poema Maíz Santa a Hugo Chávez en la cárcel. Eso él lo ha contado muchas veces. O sea, yo lo cuento aquí, pero él lo ha rememorado en muchos de sus aló presidentes. Y cuando presentó mi libro, Ángel Caído Ángel, no, Cielo a Media Asta, su segunda edición, él lo presentó en el año 99, él rememoraba todo eso. Yo lo conozco y le doy ese poema mecanografiado. Y luego que lo vuelvo a ver en Yare, es impresionante. Chávez recitaba todo ese poema de memoria. Y es un largo poema, como de 8 páginas. Impresionante, ¿no? Y ahí fue que yo me hice hermano del alma del Chávez vivo. Chávez no ha muerto. Chávez, cuando lo recordamos, está vivo. Hay gente que me dice, oye, pero tú eres fiscal general, ¿no? ¿Por qué tú nombras a Chávez, a Fidel? Pero ven para acá, ¿cómo no los voy a nombrar si ellos son mis hermanos? Son los que me abrieron una puerta. Sin ellos yo hubiera llegado a ser fiscal. No, amigo. De pronto, o por Douglas Bravo, yo estuviera tal vez vendiendo tela en el Tigre. Fuera un gran vendedor de tela. ¿Quién sabe? Ah, Raúl, yo mencioné al papá de mi gran hermano Raúl, Joel Atilio Casales, el padre de Raúl. Fue la persona que me abrió las puertas a ser un poeta galardonado, porque créanme que a partir de esa suerte del premio Coyul Latinoamericano me gano primeras menciones de honor o primer premio en el premio de poesía de la UCB, el Francisco Lazo Martí, el Ateneo Calabozo. En la revista Poesía, la famosa revista Poesía, fui primer finalista. En el premio CONAC de poesía fui primer finalista. Me gané el premio de poesía Esta Tierra de Gracia de la Casa Ramos Sucre. Y por eso era que salían nuestros libros publicados. Entonces, bueno, aquel joven que fue a Mérida a estudiar letras no se equivocó. Al final no me equivoqué. O sea, la poesía tenía que ser mi destino, de alguna manera, y la aprendí con la vida, como lo rememora aquí, lo reconstruye muy bien Jiménez Jures, con la vida, con la disciplina de leer, con la disciplina de escribir, menos el único libro que yo no he escrito, creo que lo he dicho pocas veces, es el libro mío más distribuido en el planeta, Los Niños del Infortunio. 1,5 millones de ejemplares sacó Fidel Castro, 1,5 millones. Ese libro está en todas partes que yo voy, alguien me muestra el libro. Está traducido al chino, al urdú, que es el idioma pakistaní. Ese libro, Fidel un día, a quien ya yo era un gran hermano de él, en diciembre del año 2005, yo comienzo a ser amigo de él en el año 99, por la vía de la poesía, por la vía de la empatía. La primera vez que me ve a mí Fidel Castro y se siente cerca mío fue cuando Hugo Chávez lo invitó a la toma de posesión. En la noche, Chávez invita a un selecto grupo de amigos a una cena en homenaje a Fidel. Yo tenía más o menos el pelo no tan largo como ese. Muéstrame ahí, por favor, Jiménez Jures, esto. Me lo mandaron a cortar, o sea, no sé por qué, ¿vale? Pero era así, no, tú vas a ser diputado, te tienes que cortar el pelo. Ahorita ya no es así. Más o menos yo tenía el pelo de este tamaño así, y viene Fidel y me ve así, me queda mirando y me dice, oye, pero
tú pareces un ovejo. Y metió sus manos, créame esto, metió sus manos así como pareciera un pelo o una peluca. En serio, vale, ¿cómo voy a mentir yo? ¿Cómo yo voy a inventar eso? Y entonces ese fue mi primer encuentro con este hombre, que para mí es, diga lo que diga, es uno de los 10 hombres más grandes del siglo XX. Duélale a quien le duela. Entonces, a partir de ahí comienzo a verlo frecuentemente. Bueno, ya Hugo Chávez era presidente, tuve cargos, ustedes saben, en la Asamblea Nacional. Ayer presentamos un libro donde hablé cuando nos tocó esa tarea. Fui presidente de la Comisión de Cultura del Congreso bicameral, luego de la Constituyente, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y luego presidente de la Comisión de Política Exterior. En esas etapas de parlamentario yo iba mucho a Cuba, luego de gobernador y en los cargos posteriores. Y allí me encontraba con Fidel en encuentros de escritores. Él, créanme que amaba a los poetas, a los escritores, o sea, se nutría de la inteligencia de los intelectuales. Bueno, y las cosas más célebres hechas en América Latina en su momento nacieron de Casa Las Américas. ¿Y quién fundó eso? Fidel Castro. Ahí colocó a sus fichas más importantes. De hecho, el premio de poesía más relevante en su momento en América Latina fue el Casa de las Américas, que lo ganó Roque Dalton. Un poeta, vean ustedes el odio del fascismo a los poetas, porque hay infiltrados en nosotros que se vuelven fascistas. Yo voy conociendo de cerca a Fidel, le voy hablando, obviamente por mi amistad con Chávez, ¿no? Que también fue por la poesía. Ya les comenté que le regalé ese poema Maíz Santa, luego mis libros, o sea, la segunda vez que lo veo, le llevo mis 3 libros ya publicados al momento y no podía creer, oye, tú has publicado 3 libros, coño, tú eres un chamito y tal, ¿no? Y así apenas Chávez sale de prisión, él hace un acto, me acuerdo, en el Panteón Nacional. El árbol de las 3 raíces que Douglas Bravo le enseñó a Hugo Chávez, porque el árbol de las 3 raíces tiene como fundación los documentos fundacionales del Partido de la Revolución Venezolana, que funda un trujillano célebre de nombre Fabricio Ojeda, y el propio Douglas Bravo con otro trujillano que se llama Francisco Prada Barazarte. Yo milité en el PRD en esa época y obviamente Hugo Chávez perteneció al Comité Central del PRD, estando en la Fuerza Armada. Fíjense ustedes, Chávez estando en la Fuerza Armada militó en el PRD. Por eso es quien es. Y estando yo de jefe de la Oficina de Derechos Humanos del Consejo Municipal de Caracas, me tocó a mí acompañar con escritos que yo redactaba a Hugo Chávez a la oficina del Fiscal General de la República. Pero ese Fiscal General de la República era tan pelele, perdónenme la palabra, Iván Darío Badel se llamaba, que él le daba como temor que lo iban a regañar, recibir a Hugo Chávez. Las 2 veces que fue, Hugo Chávez decía, pero porque aquí no me recibe el fiscal general. Este escrito que está presentando el abogado Tarek William Saab, y siempre, las 2 veces la excusa era, no, él no se encuentra en Caracas. Era que no quería recibirlo. Era la represión brutal contra el MBR público llano, de quemarle los carros a Hugo Chávez, aparecían quemados, de detenerle a todo su primer anillo de seguridad, de sus hombres más cercanos, entre ellos algunos militares como Madrid Bustamante, Edgar Lugo López,
Freddy Bernal, Carlos Aguilera, entre otros. No lo metían preso a él, pero le volvían leña a su primer círculo, hasta que una vez Chávez tomó consejo de muchos de nosotros, entre ellos mi persona. Yo le decía a Hugo Chávez, tú no puedes seguir el camino de Douglas Bravo, que sale de prisión, era una leyenda Douglas Bravo en el año 79, indultado por Luis Herrera Campín, recorría todo el país, todo el mundo detrás de Douglas Bravo, y después ¿qué? Reuniones primero con 2.000 personas, las últimas, después que se disuelve el PRB, eran con 80, con 100, porque el discurso era la abstención, que si vamos a volver a la lucha armada, pero ¿cómo vamos a volver? Que si los derrotados militarmente triunfamos políticamente, es decir, algo que se estancó. Hugo Chávez fue mucho más inteligente y tenía más liderazgo que Douglas y aceptó la propuesta de muchos de nosotros de ser precandidato electoral en el año de 1997. Él allí decidió eso y no se equivocó, porque el pueblo lo eligió con millones de votos en diciembre de 1998 y gracias a Hugo Chávez estamos todos aquí. Que no se olviden de eso. Entonces, la poesía ha estado vinculada, vean, a lo que dice Jiménez Ura en el libro, a mi sentido de defensa de los derechos humanos, a mi militancia revolucionaria. Y es difícil como que separar todo eso, ¿no? A mi espiritualidad como budista, que es lo que más me ha salvado de tanto daño, de tantas dramas terribles que no voy a narrar acá, pero que han sido fuertes en extremo. Porque es fácil hablar aquí ahorita, pero lo que hemos estado cerca o al borde de la muerte física, y del precipicio psíquico, sin rayar a la locura, y hemos sobrevivido a eso, es por una gran fuerza espiritual, por una gran fuerza moral, por un gran misticismo, que no hace falta que usted esté arrodillándose todos los días en un templo budista, porque entonces hay gente que dice, tú no eres budista, pues porque tú no tienes un traje de Sai Baba, o sea, perdón, Sai Baba no es budista, o porque tú no eres Hare Krishna, pero es que eso no hace falta, eso se lleva en el alma. Y yo he leído todo eso, yo leí por primera vez a Siddhartha Gautama, es el nombre del Buda. Siddhartha Gautama a los 28 años renuncia a ser príncipe millonario heredero en la India para buscar la iluminación. Renunció a todo, a la familia, a sus riquezas materiales para buscar el nirvana. Bueno, yo he aprendido de todo eso. No en balde tengo tatuado mandala, el Om aquí, o si nos vamos a los símbolos del movimiento hippie, acá, ustedes dirán que eso no importa, pero para mí sí importa, porque yo soy de los que me he tatuado cosas que sí me importan. Hay gente que se tatúa y me voy a tatuar un corazoncito. Y si le preguntamos, ¿por qué te tatuaste eso? Ay, no, lo vi en un afiche o una nota musical. Yo pienso que más allá de eso hay otra cosa que simboliza, porque los tatuajes lo hicieron los egipcios en una época inmemorial de la humanidad. Pues esa es otra. Ay, pero mira, un fiscal general tatuado. Ajá, pero ¿qué pasa? Eso me lo han dicho en algunos lugares. Como que, oye, pero... Le digo, ¿qué hago? ¿Me pongo un guante como Michael Jackson para que no se me vea? Entonces, no hay ningún problema, pienso yo. Ahora, hay gente que critica a los que estamos tatuados, pero usan corbata y flu y zapatos muy caros, pero son bien mafiosos. Entonces eso no tiene nada que ver. Yo recuerdo recientemente, es impresionante, ¿no? Estaba yo en
Ginebra, en el Comité de Defensa, en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, y estábamos allí en la tribuna, y estaban 15 de pana, o sea, increíble. Yo no sé cómo son expertos en derechos humanos, unos tipos, iba a decir inmamables, pero bueno. O sea, una gente que uno parecía que lo iban a fusilar ahí de lo que, cómo hablaban, las preguntas tan obscenas, que si nosotros aquí tenemos 300 presos políticos por ser políticos, cuando son terroristas de la operación Gedeón, de la operación con drones para matar al presidente, de la incursión marítima esa horrible. Y todos hablaban así, bueno, no, que si nosotros nos llevamos a 33 personas de la LGTB en Valencia. ¿Ustedes creen que eso lo dijo un experto ahí? Entonces uno explicando, no eran porque eran LGTB, estaban en un lugar clandestino, que era una discoteca en una zona residencial, todos los días música en la noche, en el día, se allanó y era un spa clandestino, pero esas personas fueron sobreseídas. O sea, no era porque eran LGTB. Entonces, pero ¿cómo es posible que, es la narrativa? Venezuela, dijo el tipo primero, Raúl, Venezuela segrega y persigue a los LGTB. Por ejemplo, lo del spa de Valencia. Yo dije, wow, ya uno sabía que podían venir por ahí. Y se les respondió todo eso. De cualquier barbaridad que sale ¿dónde? En Twitter, en las redes, que si en Venezuela a los femicidas no les hacen nada, ¿cómo que no? 30 años de cárcel reciben aquí los femicidas. Pero, ok, todo eso va ocurriendo. De testigo está la directora general de Derechos Humanos, Karin, que estaba como asistente nuestra atrás. Cuando al final viene la presidenta del Comité de Derechos Humanos, para que usted vea, la presidenta. Yo pensaba, me llama, yo pensaba que me iba a preguntar sobre el informe. ¿Qué creen ustedes? A ver, me preguntó por el informe. No, agarró y me dijo, disculpe, yo quisiera saber qué significa ese bello tatuaje que usted tiene aquí. Yo dije, verlo. Pero, ¿cómo que no puede ser? Claro que sí puede ser. Ahí habían testigos que... No, pero no se enamoró de mí. No se enamoró de mí, pero no sé. Yo le dije, pero usted se dio cuenta de eso. Entonces dice, no, cuando usted hablaba yo volteaba, pero me daba pena porque mirarlo a usted así, porque podían pensar algo. Yo le dije, no, yo tengo, ese es uno, pero yo tengo como 60 y pico. Entonces, no, ya, lo voy a parar hasta aquí. Entonces me dice, pero ¿en dónde? Yo digo, no, ¿cómo se lo iba a mostrar ahí? No, pero para que tú veas. Entonces es algo, yo digo, qué extraño todo, la vida es extraña, ¿verdad? O sea, ahí tenía que preguntarme, oye, mira, Venezuela, en su informe, ¿qué va a hacer? No, pero entonces le importó fue ese tatuaje. Le dije, bueno, mire, esa es la bandera de Venezuela, que está allí, etcétera, pero lo cierto está que, por cierto, mi primer tatuaje me lo hice con tinta china y 3 alfileres doblados con un hilo de coser. No, me lo hizo un expresidiario que le decía, no, pero un expresidiario por robarse la batería de un carro, tampoco. Pero antes por robarte una batería de un carro te dejaban 1 año preso. Le decían manguera, por cierto. Entonces él aprendió eso en la prisión. Me hizo una cobra toda rara, así, toda chucuta. Me arrepiento de habérmela hecho. No, de haberme hecho un cover encima. Debí habérmela dejado. Yomico Moreno, un gran artista venezolano que está aquí, por cierto, en Venezuela. Uno de los mejores tatuadores del mundo, que me hizo 3 tatuajes, los 3 tatuajes de mis 3 hijos. Me dijo que fue un grave error, porque ese tatuaje era mi primer tatuaje, hecho con tinta china. Y imagínate, con aguja, Jiménez Jure. Duré como un día con fiebre, porque la tinta china como que da fiebre, ¿no? Y el tatuaje era grandísimo.
Lo cierto está en que al final todo tiene una razón de ser. Yo estoy explicando que nada, eso ya tú lo sabes, nada fue como, oye, fue un golpe de suerte, no. O esto fue de carambola, o esto pasó de milagro. No, las cosas tienen, no sé si un destino, el destino uno lo termina construyendo, pero al final la vida te va llevando a que las cosas vayan ocurriendo de esta manera. Los libros fueron surgiendo de la nada. Aquel poeta que quiso con un cuaderno mongol y un cuadernito de eso de raya escribir su primer poemario en Mérida. Claro que escribí, pero no quise publicar nunca nada de eso porque no, era algo así como que, bueno, no sé, para mí era muy escolar dentro de lo bonito. Yo dije, no, la palabra escrita es un oficio que amerita una ciencia humana de la inteligencia, del espíritu. Y si yo quiero ser de verdad un poeta, no puedo ser un poeta amateur. Jiménez Jure, yo tengo apenas 13 libros publicados, Jiménez Jure lleva más de 30. Aquí yo me he sorprendido de autores. Luis Brito García lleva 80 libros. Claro, ellos están dedicados a eso en cuerpo y alma, no hacen más nada. Pero bueno, yo me pude haber quedado en un primer libro en un cuaderno. Entonces es la voluntad. Uno tiene que tener voluntad de superar sus propias limitaciones y creer en uno mismo. Así te digan, tú no sirves. Pues ¿cuántas veces uno le han dicho, no, tú no sirves? O, oye, mejor quédate, no sé, siendo un cashesh. Aquí hay unos paisanos. Cashesh son los que tocan las puertas para, ¿cómo dirían en árabe eso? Mira, paisano, compra este pantalón. O sea, le dicen cashesh a los que hacen eso. Yo puedo haber terminado siendo eso, ¿no? Pero al final, uno sobrevive a todo esto si piensa y se convence que el mañana puede ser mejor, porque es una esperanza. Si tú dices, mañana será mejor de esto que me está pasando hoy, y eso tú se lo tienes que transmitir a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, porque lo otro es la derrota, lo otro es el fracaso. Entonces yo decía, oye, pero si yo conocí a Douglas Bravo y un comandante guerrillero que me adoptó como su hijo, por eso mi hermano menor se llama Douglas, que ahorita tiene 46 años, pero en los años 70 él nace, yo le llevo 15 años y él se llama Douglas en homenaje a Douglas Bravo, que ya lo admiramos, lo amamos en esa época. Yo decía, ojalá algún día yo pueda ser amigo de Fidel y hablar con él de libros, porque era leyenda que Fidel era el mejor amigo de García Márquez, el hombre que escribió 100 años de soledad, el hombre que admiró Ernest Hemingway. Y no había poeta y escritor del mundo que fuese a Cuba que no pidiera hablar con Fidel. Y entonces un día, luego de ya mi amistad que fue creciendo con Fidel, de hecho, Fidel llegó a estar en mi casa en Anzoátegui, algo increíble, porque Petrocaribe se fundó en Anzoátegui y yo era gobernador del estado. Yo fui su anfitrión, el que lo recibió junto con Chávez en el aeropuerto de Barcelona. Yo recuerdo que llegando, Fidel dice, Chávez me dice, tengo que recibir a Leonel, el presidente de República Dominicana. Dígame el apellido, por favor, Leonel Fernández. Entonces, lleva tú a Fidel a donde se va a quedar. Fidel era tan increíble que su carro, que era un Mercedes-Benz reconstruido de los años 50, él se lo traía. A donde él viajase y tenía que estar ese carrito, ¿no? Claro que sí puede ser. Entonces yo venía ahí al lado de él, ¿no? Y yo le iba indicando todo, o sea, todo lo de Barcelona.
Entonces, mira, ¿qué es eso? Mira, ¿y qué es esto? Y yo, no, ese puente lo construyó mi gestión, ahorita no lo van a subir. Y de pronto se queda mirando un castillo. Y dice, uy, ese castillo, qué bonito. Digo, comandante, ese no es un castillo. Eso es un lugar donde van las chicas buenas, por no decir las chicas malas. ¿Cómo se llama, por cierto? ¿Cómo se llama ese motel con M? Hay uno aquí en la Castellana, Lenín, tú que eres asiduo. El Aladino. Yo agarro. Entonces, yo cuando le digo, no, mire, es un que se llama El Aladino, me digo, ¿cómo? Eso no puede ser. Porque estaba en una cima, ¿no? Imagínate, el lugar más bonito de ahí, en una cima, colocaron ese lugar, ese castillo medieval, así estilo arábigo, el Hotel Aladino. Entonces, el cuento fue tan increíble que después él se lo contó a Chávez, ¿no? Y Chávez era tan Chávez que le dijo, pero ¿tú quieres ir a verlo? Digo, no. Pero, ¿entiendes? Entonces, claro, eso fue en el año 2005, en enero. En diciembre del 2005, ya en ese periplo, yo fui unas 4 veces a Cuba. Fidel agarra y me dice, mira, ocurrió un terremoto en Pakistán. Y yo dije, ajá, ¿y entonces? Porque él era así, ¿no? Y se te decía, mira, quiero que me vengas a ver, porque la cita era, ponte, a las 5 de la madrugada. Entonces, tú tenías que quedarte despierto, a las 5 de la mañana te iban a buscar y bueno. Entonces, cuando él me dice que ocurrió un terremoto en Pakistán, que hay 2,000 y pico de médicos, la brigada Henry Rip allí, que eso había ocurrido hace un mes, que habían 100,000 muertos y ellos eran los únicos, el único país que tenía médicos ahí era Cuba. Y yo le digo, ajá, me dice, yo quiero que tú te vayas para allá. Yo digo, pero comandante, ¿cómo yo me voy a ir a Pakistán? Yo soy gobernador de Anzoátegui, no me puedo ir. Me dice, ¿cómo que no? ¿Te vas un mes? Yo dije, no, me pueden botar de mi trabajo. ¿Cómo yo durar un mes en Pakistán? Claro, son realidades diferentes, ¿no? En Cuba de pronto hay otra realidad política, una estabilidad impresionante. Entonces, claro, entonces, tienen vacaciones, entonces imagínate uno, ¿qué vacación puede tener uno? Un fin de semana que se vaya, no sé, un sábado y de vaina, pero... Entonces yo le digo a él, bueno, déjame pensarlo. Entonces, no, pero mira, y me mostraba fotos y tal, y para acá. Y entonces yo dije, Dios mío, ojalá que se le olvide este hombre esto ahorita, ¿no? Vino el otro día y me dice, viene el ministro de un país del Caribe, el amigo de todos nosotros y del presidente Maduro y de Chávez, el de lentes que tiene como 20 años. ¿Cómo se llama esa? Santa Lucía, ¿será? Pero ya saben, un ministro presidente de una de las islas del Caribe. Y él lo quiso recibir y me dice, te invito a que lo recibamos juntos. Y ahí va a estar los médicos que estoy despidiendo que se van a Pakistán. Era a mediados de diciembre del año 2005. Yo cuando veo eso, que me da la palabra y veo todos esos médicos, ahí yo agarro y digo, bueno, yo voy a cumplir vamos a decir así, un sueño que Fidel quiere que yo vea los médicos cubanos, porque mis padres son libaneses. Yo a principios de enero me voy a ir a Pakistán, pero entonces yo le digo a Fidel, pero eso sí, yo quiero publicar un libro, eso lo dije públicamente, yo quiero publicar un libro que se presente en la Feria del Libro de La Habana, ¿oíste, Raúl? Imagínate eso. Y él me dice, pero ¿cómo tú lo vas a publicar tan rápido? Si eso, tú vas a durar un mes allá. No, yo no voy a durar un mes, pero lo voy a hacer. Entonces me voy el 2 de enero y monto casi bajo engaño a mi hermano Douglas, le digo que íbamos a Cuba y tal, pero yo le digo que íbamos a un viaje a Cuba y él me dice, pero después nos vamos a Pakistán. Me dice, no, yo me regreso de Cuba.
Le digo, no vale, tú vas a ser fotógrafo del libro que yo voy a hacer. Al final, yo me voy un 2 de enero, regreso un 10 de enero. Y regreso porque ellos tenían teléfonos satelitales y me llaman de Anzoátegui, el hermano de Dalia Vega, que era secretario de gobierno, Rafael Vega. Llama primero al Consejo de Estado de Cuba. Yo le dije, por si pasa algo, tú me llamas a este número. Y pasó algo, que era que Chávez iba a ir a Anzoátegui a los 3 días. Imagínate, yo en Pakistán. ¿Tú te imaginas eso? Mira, ¿dónde está aquí el gobernador? No, está en Pakistán. No, huevo, no. Mira, hermano, fue un milagro. Me regresé, obviamente, al otro día, pero ya yo tenía todas las anotaciones del libro, que es el libro de los niños del infortunio, que no pude escribir, Raúl. ¿Cómo tú ibas a escribir ese libro en tan poco tiempo? Yo comenzaba a escribirlo y no podía, pero estaba la voluntad de hacerlo y el compromiso que yo tuve con Fidel. Entonces yo tuve que dictar el libro, lo dicté. Y lo dicté a partir de ponte tú, posterior al 16 de enero, todas las medianoches, a partir de las 12 de la medianoche era que se me iluminaba la mente, ¿no? Desde las 12 de la medianoche hasta las 7 de la mañana. Dormía 3, 4 horas y volvía otra vez. Lo hice durante 7 madrugadas consecutivas y ahí nació el libro Los niños del infortunio, que es una de las obras para mí más amadas y queridas. Así que bueno, mis queridos amigos, creo que, disculpen si ha sido un poco largo, ojalá no haya sido tedioso, pero nada de lo que está sucintamente en este libro ha sido producto del azar. Todo ha tenido una memoria, ha tenido un destino, una razón. Y yo digo que cuando uno cumple, ya tú vas a cumplir 60, ¿no, Raúl? ¿Qué edad tienes? Bueno, cuando tú cumplas 60, dicen los neurólogos, no sé si es verdad, pero ya Jiménez Jure tiene 71, pero dicen que el hemisferio derecho y el izquierdo por primera vez se unen porque el cerebro se hace más blando, la mente es más expansiva y uno debiera, y es una promesa que yo me hice, comenzar una nueva y segunda vida y mejor vida. Yo aspiro llegar por lo menos a los 100 años y escribir unos más libros. Ojalá que tú sigas siendo viceministro de Cultura y me publiques los otros libros. Y Valentina siga siendo editora de Badel. Pero lo cierto está, va a cerrar este acto Raúl, lo cierto está que todo es tan extraño, ¿verdad? Las presentaciones nuestras. Raúl venía caminando y ya está aquí en el auditorio. Toma, él ni sabía que iba a hablar aquí, toma. Lo cierto está que esa segunda vida que nos merecemos tiene que ser en paz, en calma, sin mucho apuro, pero estar muy atento, despierto, ¿no? Sin nada que te posea, nada que te traume, nada que... Yo creo que a esta edad uno se merece ser libre en el infinito y más allá, en el sentido de la espiritualidad, ¿sabes? Del raciocinio, de no tener esos dogmas que te aten o que te hagan esclavo de lo que es un blanco y un negro, sino ir hacia los matices absolutos de la existencia. En función de ello, yo quiero escoger solo 2 poemas. Yo iba a leer más poemas, pero preferí narrar esto que estoy narrando, ¿no? Y de los poemas que eligió mi buen amigo Jiménez Jure, escoger algunos para culminar esta parte que me toca. Los amigos son hermanos al final. Yo digo los verdaderos amigos. Es difícil, créanme, tener verdaderos amigos. Porque los que empiezan siendo al principio tus amigos ocurren con los amores y los desamores, te terminan traicionando de alguna manera. No es la infidelidad como tal. La traición puede ser el miedo. El miedo a andar con alguien, coño, Tarek William Sape. A veces pasa
Y entonces la gente mide 3 veces si hasta puede fotografiarse al lado de esa persona. Y así sucesivamente, porque nosotros indirectamente estamos condenados, por ahora, como diría Chávez, ¿no? Yo estoy sancionado por 80 países, o sea, para yo ir para un lugar tengo que pedir una exención, que me dé el permiso el canciller, para yo poder ir, ponte a Europa o a países de América Latina, porque estas ratas les dio la gana, lo que están matando a todos los palestinos, de decidir quién viaja o quién asiste a un lugar y quién lo hace y quién no lo hace. Los amigos de ellos, terroristas y narcotraficantes, sí van a todo el planeta. Pero muchos de nosotros no. Lo cierto está que este poema que eligió aquí Jiménez Ure se llama Desde la ventana miro pasar el frío. Y yo se lo dediqué a mis amigos de infancia, uno de mis poemas juveniles. Esto recrea el balcón, bueno, ya 1 hora y media después, el balcón del cual les hablé en la calle Bolívar, cuando yo venía desterrado de Mérida y hablaba con mis amigos. Ese poema yo lo escribí en esa época. Tendría yo 21 años y ya yo escribía de esta manera. Sobre el balcón de la casa, sentados en el aire, mis amigos beben. Pasan ventanas de lejos, trayendo con el viento sonidos. Algún mensaje que no llegará del ausente. Brisas del cielo, como una música entra y me deja triste. Un niño sin nombre, no cansado de mirar mis ropas negras, sale con una flor en el patio y regresa callado, agotado por la dejadez. ¿A qué área del doble refracta sus aguas el oro y la cruz? ¿A qué rueda de mar? Ni barcos, ni trenes, ni muñecos en la grama o el rocío. A un territorio del frío me encomiendo, a una emanación sin luz. Yo estoy escribiendo un nuevo poemario que se llama Un tren viaja al cielo de la medianoche, que tiene a la vez un poema que se llama Un tren viaja al olvido. Unos versos de ese poema largo, un largo poema, se llama Un tren viaja al olvido, que dice así. Un tren recorre el cielo oscuro de la medianoche y en sus andenes vacíos viajo del olvido hacia ninguna parte. Un tren recorre los fondos del alma. Quisiera leerlo completo porque está aquí, si me lo permiten, no es tan largo. Yo se lo he dedicado a mi padre, Nemer Saab. Esto que tengo aquí dice Nemer en árabe. Es el nombre de mi papá. Un tren recorre los fondos del alma a la medianoche y en sus andenes vacíos solo viaja el recuerdo. Aquel mundo desconocido que no pudimos ver jamás. Ciudades remotas, extrañadas en el misterio, idílicos paisajes, rostros de pálidas princesas disueltas entre luces y niebla. Más lejos del firmamento yace el páramo, la cordillera blanca y nevada, los luminosos colores, el imprevisto rayo del otoño que no cesa. Pájaros retornan del invierno y cruzan sus alas en las aguas del mar océano, ahogadas en el ocaso, huérfanos de barcos y veleros. Conmigo regresan solitarios a los juegos y aventuras que tuve callado durante largas temporadas de riesgo.
lejos del calor y la paz familiar que entraña la casa y su bullicio, a pie, corriendo tras la fantasía del nuevo día que nunca llega, donde en vez del libre amanecer mis ojos solo avisoraron la interminable noche, corriendo en suburbios y callejones, hablando extraviado hasta la salida del sol en los portales de las casas, con amistades truncas y novias fugaces ya borradas en el viento, con el presentimiento de tener en mi morral una brújula para vagar en esquinas vacías, en cimas lejanas, estrellado en muros rotos, levanto milagrosamente de otras fracturas, esquivo los motores y al humo y su rudo engranaje, melancólico, caminando, caminando, con la fuerza de los nómadas que descubren plazas y parques y terrenos baldíos y cielos tras la niebla y el frío, y árboles casi siempre sin nidos ni pájaros. Y semejante a una novela cuyas páginas permanecen blancas y limpias, ya al final del enigmático sendero, otra vez, una vez, igual a la pared que cierra su pequeña puerta y la abre. Miro hacia adentro como un fogonazo de luz, la sonrisa triste de mi padre muerto. Imágenes de una extraña belleza flotando junto a mí desde la eternidad, regresando de un largo sueño. Yo quise, porque me lo pidió Raúl cuando estábamos editando este libro, él me dijo, bueno, ¿por qué no colocas un poema tuyo de los poemas tuyos inéditos? Y ese poema yo lo escribí en febrero del año 2021, en plena cuarentena, ¿no? Y forma parte, repito, de ese nuevo libro en formación que ojalá, inshallah, diríamos, pueda presentarlo acá en el 2024, en la Feria del Libro del año que viene. Y parte de ese nuevo libro está este poema. A mucha gente no le gusta que lo lea, pero ¿por qué no? A mí me gusta este poema. Se llama Rosas Negras. Alguna gente cree que está dedicado a mi papá. No está dedicado a mi papá. Dice así. A una hora de la noche, donde el silencio reina bajo los cielos, nada de ti vive en mí. La pálida corona del desamor son las rosas negras de tu corazón muerto. Lejos de la quebrada del mar perdido, va la barca del niño sin nombre que ayer fui en el altar de mi padre. Devuélveme, Dios del desamparo, su aura más allá de los sueños. Libre como el gorrión, sobre un tejado, miro aquella rosa negra en tu corazón de espinas, y ya nada de ti jamás vivirá en mí. Nada. Muchas gracias.
Tarek, desde que lo conozco, es tal cual como lo estamos viendo ahora. Y siempre, si él dice que a los 60 años es que, bueno, yo creo que entonces él es un viejo prematuro. Puede ser, suele suceder también, ¿no? Pero hay que decir algo, ya va. Yo iba a la casa de Raúl, oigan esto, en los bloquecitos del silencio, una casa muy bella, Sí, donde su madre, bellísima dama, vive todavía y nos atiende, hacía los almuerzos más sabrosos. Y yo era un estudiante, imagínate, un simple estudiante de Derecho, pero ya me había ganado la primera mención sí. del premio Coyú Latinoamericano. Y entonces allí fue que yo conocí en la sala de esa casa a toda la familia de Raúl, a él, a su hermana, a su hermano. Un poco para que cuando él dice yo conocí, eso fue en la época de la pera, No, además hace 40 años. Sí, además mi padre quería muchísimo a Tarek, lo quería muchísimo. Y tanto lo quería que hasta en alguna oportunidad lo regañó. Sí, varias veces, pero eso trae el cariño. Es una relación también. Papá regañaba fuerte. Sí. Se ponía muy bravo, pero así como se ponía muy bravo, también rápidamente retomaba el cariño. O sea, nunca quedaba manchado el cariño. Entonces, y así era con Tarek y con todos los compañeros que lo rodeaba. Porque bueno, eran tiempos muy difíciles, ¿no? Y Tarek vivió esos tiempos difíciles. Además, esa... Cuéntale quién es tu papá. ah, Exiliado. Aquí hay mucha gente de los derechos humanos. mi padre él fue perseguido Condenado a muerte en Paraguay. por la dictadura paraguaya, por Stroessner, Vivo en Milagro. salió exiliado en la embajada uruguaya. Todo paraguayo no sale si sale del país, cuando sale muy cerca. Y el que más lejos se fue Roabasto, y que fue a parar a Francia. Pero generalmente llegan a Argentina, cercano a Brasil. Y bueno, él escogió la embajada de Uruguay y se fue a Uruguay. Nos fuimos todos a Uruguay. En Uruguay también luchó contra la dictadura, apenas se instauró. Y ahí sí lo agarraron preso, lo torturaron por 2 días. Intentó suicidarse para no delatar a ninguno de sus compañeros. Y porque él era alérgico a la aspirina, el componente de la aspirina, que era muy alérgico, pidió aspirina e intentó suicidarse. Y bueno, los torturadores, porque todavía no había esa hazaña todavía de la dictadura, estaba empezando, se asustaron y bueno, lo agarraron y se lo llevaron. El médico dijo que aguantaba, el médico dijo que aguantaba 2 horas más. Podían darle de paliza 2 horas más. El médico. Imagino. Pero los policías, los torturadores, bueno, se sintieron que estaba pasando algo muy raro y se lo llevaron para el hospital militar. Ahí lo operan, le voltean el estómago, le hacen un lavado, la abrieron de aquí a aquí y se recupera, 19 días de recuperación, y logra que el día 19 un médico dejó la bata, como ese hospital no estaba hecho para presos. Y bueno, decidieron, lo pusieron ahí, y una bata dejó ahí, y mi papá la agarró, y en la noche salta por la parte de atrás del hospital, que estaba en el primer piso, y sale por la puerta trasera. Se escapó del hospital. Convence a los porteros, a los militares, los convence que con vestido de médico, que va a buscar sangre en el sanatorio que está enfrente. Voy a buscar sangre, entonces dice, no, tenemos que averiguar. No había redes sociales, no había WhatsApp, ni nada de esto. Entonces, claro, los militares que estaban ahí dijeron,
tenemos que averiguar. Digo, si usted se demora mucho, el general que está en operación puede morir. Entonces, abrieron inmediatamente y se fue. Y la primera taxi que llegó, se lo dio. Y así al día siguiente entró a la embajada de Venezuela y, claro, no sabían quién era en la embajada de Venezuela. Porque un señor que está todo pelado, torturado, o sea, hinchado todavía. Bueno, el embajador no estaba, porque estaba enfermo, estaba el cónsul. Y el cónsul llama a la policía. Y la policía va a la embajada y le dice, no, él es un preso común. Y claro, están detrás de él y mi padre ahí le hace un careo. Y en ese careo se dan cuenta, claro, por su lenguaje, por la forma política, como hablaba, es que él dice, está protegido por el gobierno de Venezuela, por favor, retírense. Se tuvieron que retirar y metieron a mi papá en la... Y después nos metieron preso a nosotros. Sí, nos metieron preso a nosotros. Entonces, bueno, mi padre, eso. Y aquí en Venezuela, cuando llegó, es decir, la tesis de todo comunista es luchar contra el imperialismo donde quiera que se encuentre, como decía el Che Guevara, ¿no? Claro. Bueno, aquí consiguió otra forma, que fue con la revista Coeyú Latinoamericano, que era una revista para política, para, bueno, mostrar lo que pasaba en América Latina, porque en los medios no salía nada. Es decir, nada. El que más salía era el Nacional, que era un periódico de Miguel Otero Silva en ese momento, y bueno, salían algunas cosas, pequeñas cosas. Y en el 13 de Trajín, en los años 80, unos compañeros le dicen, ¿por qué no haces un concurso de poesía, cuento, ensayo? Entonces decía, pero yo no tengo plata para ofrecerle al ganador. Y dijo, no te preocupes, el prestigio de la revista es el gran premio. Es el gran premio para esas personas que se publiquen en la revista. Y la verdad era, cuando se convocaba, que era cada año, yo era muchacho, nosotros teníamos que cargar con la cantidad de manuscritos, porque además tenían que mandar 3 manuscritos, y más la plica, más todo eso, todo en sobre cerrado. Y bueno, nada, en una de esos concursos que se dio, bueno, quedó finalista Tarek, y ahí fue donde conocimos a Tarek. Amén, amén. Amén. Y ¿Tú te acuerdas de eso? sí, de eso me acuerdo totalmente. Me acuerdo de cuando hablabas por teléfono con mi papá, cuando te atendía Rocío, que en aquella época tenía como 5 años. Sí. Y después nos encontrábamos, después de todo esto, después nos encontrábamos en los recitales de poesía. Ya él, por supuesto, ya tenía, como dicen en el sur, tenía mucha cancha, ¿no? Tenía mucha ascendencia dentro de los poetas. Además, con una poesía absolutamente diferente a la poesía que se hacía en aquel momento. Es decir, y eso era lo que justamente hacía que él destacara. No, si me permite, sí, Raúl, la poesía que se hacía en aquella época era de los talleres literarios. de los talleres literarios, exactamente. Había un boom de puros talleres literarios en todas las casas de la cultura y entonces todo era igual. Los escritores noveles escribían todo como programado, como unos robots. Todos escribían muy bien, o sea, muy académico, lo entendían ellos nada más. Exacto. No, ni siquiera, no, era que, es decir, estaban bien escritos pero no tenían vida. Ah, bueno, además de eso, cuando hacían la poesía colectiva. Entonces, esa era la diferencia de Tarek. Además, su personalidad, su forma de presentarse, eso que él dice del miedo que tenían otros. Uno no tenía miedo de estar al lado de Tarek, ni en aquel momento, ni hoy, ni mañana. Amén, amén. Entonces, los que la verdad, de verdad teníamos unas convicciones políticas, sociales, unas convicciones de familia inclusive. Entonces, eso nos une a Tarek y a mí.
Y claro, nos llevó en esta vida otra vez a encontrarnos, no tanto dar por ahí, él por otros lados. En los 90 él empezó a publicar sus libros. Yo empecé a hacer otro tipo de ediciones. Y bueno, y mi padre seguía siempre con la revista y siempre estaba abierta la revista para publicar los poemas de Tarek. Y la verdad es que... Eso siendo gobernador. Y siendo gobernador y siendo... Vean lo que es la vida. Ve. La vida es tan increíble que luego, siendo yo gobernador, Joel Atilio, tan célebre y querido, le costaba tener patrocinante. Sí. Y yo agarré sin que él me lo pidiera. Yo me lo encuentro una vez en las Torres del Centro Simón Bolívar y le digo, mira, ¿cómo puede ser que la revista solo tenga ahora 10 páginas? Me dice, oye, que no tengo patrocinante. Le digo, yo te voy a patrocinar la revista. Entonces fue una manera de recompensarlo. Y se la patrociné hasta que él falleció. Sí. Apoyaste también y eso es cosa que te agradecemos como familia. A mi padre, así como Nicolás también apoyó en ese momento, él era canciller. Sí. Para que se distribuyera la revista. La revista se distribuía en América Latina. Sí. Entonces, bueno, ese es Tarek. O sea, la esencia, esos poemas cuando él escribe sobre sus amigos, sobre su padre, sobre todas esas cosas que uno que ves la lucha, que ves la fibra de la vida por la lucha, por conseguir esa utopía, por tener un país digno para todos, para todas. Bueno, eso está en la esencia de él. La poesía, los primeros cuentos se hicieron con poesía, se hicieron de forma poética. Así fue la Ilíada, así fueron las diferentes... Las profecías, pues, la Biblia. La Biblia, todo eso estaba escrito de manera poética, algunas veces con esas formas que le da la escritura muchas veces. Y cuando uno escucha muchas veces, lee los poemas de Tarek, algunos dicen, pero esto puede ser una crónica. Sí, es una crónica, pero es poesía. Y eso es lo que los encabrona a esos poetas que nada más están pendientes de que la academia los celebre. Por eso, poetas como Aquiles Nazoa no lo estudian en la academia. No sé si te estudian a ti, pero yo creo que no, yo creo que no te estudian. No estudian les cuesta. Aunque Luis Beltrán Guerrero escribió un ensayo sobre mi poesía. No hay duda, porque es que no pueden evitarte, no pueden silenciarte. ¿Cómo van a silenciarte? ¿Cómo van a silenciar? Sí, a todos ellos no pueden silenciarlo. Al final siempre hay algún estudiante, alguna persona que quiere hacer una tesis sobre Aquiles Nazoa, sobre el chino Valera Mora, sobre Tarek, sobre Roque Dalton, sobre todos esos poetas que uno los ve, la vida de ellos tiene lo que llaman la teoría y la práctica, ¿no? La espiritualidad y la práctica están unidas, van juntas, no se contradicen, van juntas. Y ese es la poesía de Tarek. Entonces yo me alegro mucho de estar contribuyendo con tu... ¿Di por qué? Bueno, porque Tú fuiste el padrino que le diste a él. le dijimos a Valentina, es decir, lo podíamos publicar nosotros en Monte Ávila, eso no es el asunto de publicarlo nosotros. Además que estábamos haciendo ya el otro libro que son dos tomos, nos dio chance para un tomo. Pero mientras nos ocupamos de ese tomo, yo le dije, mira, Tarek, todavía no se había dado la noticia de que Badel, hermano de Editores, era homenajeada. Pero ya nosotros lo sabíamos y le dije a Tarek, Badel, hermano de Editores, va a ser homenajeada. Yo creo que el lugar indicado, además por toda la trayectoria de la editorial, se corresponde con lo que quieres presentar. Entonces hablé con Valentina, primero que tú aceptaras, ¿no? Y después hablé con Valentina. Entonces, eso es una comunión la que se ha dado y eso es algo que
con mucho cariño y con mucho gusto se realizó esta edición de SAP de Alberto Jiménez Ure, que es la primera vez que lo veo. Dígame decirte, yo siempre lo había leído, pero no, yo siempre lo había leído, pero en el Nacional antes que escribía. Es así como invisible. Sí. Hay algunos escritores que son así, que sí. Es mejor ser invisible, dicen. Y bueno, pero extraordinario. Y ahora tenemos el libro, tenemos una visión de la que uno puede empezar a compartir y entre la diversidad poder decir, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esto? Porque de eso se trata, es de compartir las lecturas. Y las lecturas siempre son para el debate. Entonces, muchas gracias, Alberto, por este regalo. Y bueno, vamos a bautizar ahora el libro. Por favor. Abre uno ahí. Oye, mira, este libro es tan increíble que tiene hasta un... Está sellado. Se está envasado al vacío. Un genio, ¿verdad? Un genio. Tiene todos los detalles. Estás hablando mucho de él. No la ves mucho. Ok. Además, yo soy viejito. ¿Qué voy a hacer yo? Yo no tengo nada que buscar. Bueno, y con estos pétalos queda presentado, bautizado y reconfirmado SAP. Amén. Muchas gracias. Seguimos con Filben 2023 y síganos por todas las redes.